Buenos días, me presento. Soy Oscar Flores López, estudiante de la Universidad Digital del Estado de México para la licenciatura en Administración de Ventas. El día de hoy, 25 de noviembre de 2024, presento a ustedes la siguiente actividad integradora para la materia Formulación y Administración de Proyectos, teniendo como figura de asesoramiento a la licenciada Ana María Olalde Romero. Hola, ¿qué tal? Durante nuestras actividades cotidianas, ya sea a nivel personal o laboral, es común planear y materializar algún tipo de proyecto. Desde su correcta planeación e implementación, nos brindará una serie de pautas a considerar en la obtención de sus resultados y el cumplimiento de las expectativas deseadas para dicho proyecto. Por lo tanto, la administración de proyectos nos brinda un panorama general y herramientas de control para cumplir con todo lo estimado durante la gestión del o los proyectos. Imaginemos que queremos iniciar un negocio y para que esto suceda hemos de considerar varios elementos que lo van a llevar a materializarse. Estos elementos los vamos a abordar a lo largo de la presentación y los siguientes elementos que debemos de considerar son los que a continuación enlistamos. Uno es la administración de proyectos, otro punto importante es la factibilidad del mercado y veremos también el estudio técnico y por último el estudio económico y financiero. Sin más por agregar, comencemos. Hola, ¿qué tal? Como primer punto vamos a hablar sobre la administración de proyectos. Para empezar, debemos analizar y comprender los conceptos básicos y su función. En este caso vamos a separar la palabra administración y proyecto. En primer lugar, debemos entender que la administración se entiende como la planeación, dirección y uso correcto de recursos, ya sea materiales, humanos, económicos, entre otros. Mientras que la palabra proyecto para Guido J. y Clemens J. 2012, citado por la Universidad Digital del Estado de México 2020, define que un proyecto es todo esfuerzo que logra un objetivo específico, mediante una serie de tareas, funciones y actividades interrelacionadas entre sí, así como el uso eficaz de sus recursos. Ahora bien, una vez entendido el concepto de administración de proyecto, debemos partir de las características que integran a todo proyecto. Características. En primer lugar, debe ser claro y definido. Otra característica debe contar con una fecha determinada, es decir, debe tener un inicio y un fin. Utiliza recursos propios o específicos, como de inversión o financiamiento, por ejemplo. Se prevé un estudio previo que contemple un plan de cálculos y estimaciones. Y por último, y más importante, que durante todo su desarrollo debe existir una figura a cargo o administrador del proyecto, también conocida como Project Manager. Todo proyecto, ya sea personal, institucional, comercial, empresarial o incluso público, debe contar con una serie de fases para su ejecución y obtención de resultados. Estos resultados, o mejor conocido expectativas, se contemplan en fases, de las cuales hablaremos a continuación. Como primera fase se encuentra el inicio o el análisis. Aquí se estudia la viabilidad del proyecto de acuerdo con costos, tiempo de ejecución y lineamientos de calidad, mediante los análisis de alcance y riesgos de ejecución. Como segunda fase encontramos la planeación. Contempla a detalle todas las actividades y recursos físicos, humanos y monetarios necesarios para llevar a cabo la actividad. La tercera fase es el control. Aquí se comprende la correcta administración y verificación de los recursos y tareas estipuladas. Por última, por última fase se comprende lo que es el cierre. Aquí se ve el momento de revisar el grado de alcance y dar seguimiento al control ya establecido anteriormente. Aquí se puede verificar que se cumplieron y documentaron las actividades estipuladas del proyecto que garanticen la calidad para la entrega final del cliente.
Es momento de hablar de la factibilidad del mercado. Aquí, la Universidad Digital del Estado de México 2020 define al mercado como el lugar donde se lleva a cabo la oferta y la demanda para que un prestador de bienes o servicios tenga éxito dentro del mercado en el cual ofertará sus productos. Y es necesario que diseñe un plan de mercadotecnia especial y de este modo alcanzará sus objetivos dentro de su mercado meta. Ahora bien, el mercado se compone de diferentes elementos. Como primer elemento encontramos a la naturaleza del producto, ya sea un bien o un servicio, y se puede encontrar tangibles o intangibles. Y debemos de saber que otro elemento es el estudio del mercado. Aquí es preciso que para poder realizar un buen estudio tenemos que segmentar el mercado mediante diferentes variables, ya sea demográficas, psicográficas, geográficas o actitudinales. Otro elemento es realizar estudios técnicos que permitan identificar la tecnología y logística que contempla la producción y distribución del bien o servicio que pretendemos comercializar. Entre otro elemento importante se encuentran las estrategias de marketing. Aquí debemos de saber que estas estrategias son tanto la promoción como la comercialización para poder hacer una conquista del mercado objetivo donde nos vamos a poder eh, posicionar. Ahora que conocemos los elementos del mercado, es necesario hablar sobre el ambiente externo y las fuerzas del mercado. Aquí se debe de hacer hincapié en tres conceptos básicos. Uno, son las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que el cliente necesita? ¿Qué es lo que el cliente requiere? Aquí es algo muy importante porque en base a esto nos vamos a posicionar. Vamos a saber también cómo es nuestra competencia. Este elemento es el conocimiento de todo nuestro entorno, quién es nuestro competidor, cómo podemos hacer para darle un valor agregado y posicionarnos ante esta competencia. Y por último, debemos hacer un análisis tanto interno como externo y esto se puede dar mediante una matriz FODA. Esto es un análisis que nos va a demostrar en primera instancia las fortalezas que tenemos, las oportunidades que podemos conseguir con nuestro producto, bien o servicio, las debilidades, donde debemos de ponernos a ser más fuertes y las amenazas. ¿Qué amenazas hay en nuestro entorno? Como tercer punto importante para llevar a cabo nuestro proyecto es el estudio técnico. Aquí la finalidad del estudio técnico es que busca que todo producto o servicio cumpla con las características para lo cual fue diseñado, brindando una satisfacción o valor agregado al cliente, y se compone de diferentes elementos como los elementos técnicos, financieros, operativos para su posible implementación. Los elementos esenciales del estudio técnico son tres. Como primer elemento vamos a encontrar el tamaño del proyecto. Esto es, considerar la demanda esperada o bien dicho mejor, los ingresos esperados durante el primer año de nuestro proyecto. Otro elemento que lo comprende son los insumos para su fabricación. ¿Qué es lo que ocuparemos para fabricar la materia prima? Otro elemento es la maquinaria y equipos. ¿Con qué lo vamos a fabricar? Y por último, debemos de considerar el recurso humano con el que contaremos para fabricar o brindar nuestro bien o servicio. Como segundo elemento vamos a encontrar la localización del proyecto. Esto quiere decir a factores geográficos, sociales y económicos. En pocas palabras, podríamos decir que si nosotros quisiéramos vender, no sé, a lo mejor medicamento, queremos poner una farmacia, un factor estratégico a lo mejor podría ser cerca de un hospital, ¿no? Digamos que poner el punto clave donde vamos a distribuir ya sea nuestro producto, nuestro bien o nuestro servicio. Otro factor a considerar, otro elemento, es el estudio administrativo, y este es más toda la tramitología y comprende todos los aspectos legales como trámites, licencias, pólizas y seguros que se requiere para formalizar y tener la legalidad
del proyecto. Para finalizar, vamos a hablar sobre el estudio económico y financiero. Su objetivo es evaluar y conocer si el proyecto es viable y considera los siguientes puntos clave. Entre estos puntos tenemos a la inversión del proyecto, que son las inversiones de activo fijo como terrenos, maquinaria, inmuebles o construcciones, entre otros, activos fijos intangibles como patentes, registros de marca, inversiones, etcétera, y el capital de trabajo, que es con qué capital se cuenta para iniciar las operaciones. Otro punto a considerar es el financiamiento del proyecto. Esto contempla la estructura del financiamiento o aporte de con cuánto capital va a entrar cada socio y cuánto se adquirirá de deuda con las entidades financieras, y aquí se estima la amortización y el pago de intereses correspondientes. Otro punto a considerar es el presupuesto de egresos e ingresos. Y esto contempla los presupuestos de ingresos por ventas y los presupuestos de costos administrativos, entre otros. Otro punto importante a considerar es el punto de equilibrio. Y este precede al presupuesto de ingresos y egresos y contempla la cantidad donde no existen ni pérdidas, pero tampoco van a existir ganancias. Otro concepto a considerar es los estados financieros. Se presentan los estados de ganancias y pérdidas, flujo de caja, flujo de financiamiento, entre otros. También se presenta la evaluación económica y financiera. En esta fase se determina el valor actual neto y las tasas internas de retorno, ya sea la tasa interna de retorno económica o la tasa interna de retorno financiera. También se presenta el periodo de recuperación de la inversión, conocido como PRI. Y por último, hay que presentar los análisis de sensibilidad. Y esto es prácticamente un análisis donde se toman escenarios de comportamiento del producto ante posibles escenarios tanto negativos como positivos. Muchas gracias por su tiempo brindado. Me despido de ustedes, no sin antes dar el crédito y agradecimiento al material otorgado por la Universidad Digital del Estado de México para la materia Formulación y Administración de Proyectos en sus unidades 1, 2, 3 y 4, además de dar el agradecimiento a mi figura de asesoramiento, la licenciada Ana María Olalde Romero. Sin más que agregar, hasta la próxima.